Bien, oficialmente, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión número 4 de su curso de agroecología y restauración ecológica, coordinado por el doctor Miguel Altieri. En esta ocasión, el tema que vamos a ver es la ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles, un tema que yo sé que mucha gente lo ha estado esperando por minuto. Nos acompañará en esta sesión como el exponente, el experto invitado, el doctor Enrique Murgueitio. ¿Lo dije bien, doctor? Enrique Murgueitio, quien es un experto en esta área y que nos estará acompañando. Les voy a hablar un poquito sobre la vasta experiencia de nuestro exponente para conocerlo un poco. El doctor Enrique Murgueitio Restrepo es el director ejecutivo de la Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria CIPAP en Colombia. Es médico veterinario zootecnista del 1983, egresado de la Universidad de Caldas en Colombia. Es autor de más de 130 productos científicos y tecnológicos, tales como artículos publicados en revistas científicas, edición de libros, capítulos de libro y memorias de eventos, así como más de 40 publicaciones no científicas, que son artículos de divulgación y cartillas. Su trabajo ha tenido como objetivo promover el fortalecimiento de la producción pecuaria sostenible mediante la comprensión y el mejoramiento de los procesos naturales y la biodiversidad, promoviendo medios de vida rural que integren en todas las escalas a los sistemas silvopastoriles, la producción de alimentos, la educación, la generación de conocimiento, la conservación y el relevo generacional. Como reconocimiento a CIPAP y a su trayectoria, ha recibido 5 reconocimientos y premios en Colombia, 3 en México y 1 en Suecia. Ha participado como asesor en proyectos de ganadería sustentable para el Banco Mundial, la FAO, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Produce Michoacán de México y el CED Chiloé en Chile. Desde el 2005 hasta la fecha actual es miembro del Comité Técnico Asesor de la revista científica internacional Livestock Research for Rural Development, pionera en su género al ser la primera de carácter electrónico. Esto es un poquito del doctor Enrique Murgueitio, quien nos estará hablando de ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles. Doctor, el escenario es todo suyo. Ok. Puede Bueno, Rosana, compartir. muchas gracias, muy generosa su presentación. Muy buenas tardes para todos y todas. Bien, voy a empezar a compartir pantalla y sobre la misma vamos a ir hablando del tema que nos compete en la tarde de hoy. Ustedes, por favor, me informan si ya la pueden estar viendo. Sí, perfecto. Ok, entonces voy a desconectar mi cámara y estaré atento a comentarios si de pronto se pierde la señal, me avisan, Buenas por favor. tardes. ¿Correcto? Rosana, buenas tardes a todos. Buenas tardes, don Alfredo. Ya iniciamos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar de No te este oigo. tema de ganadería sostenible basada en sistemas silvopastoriles. Ese es parte de lo que hacemos permanentemente en mi organización CIPAF. Les coloco unas imágenes muy lindas de su bello país, de la zona rural de República Dominicana, donde pueden observar los distintos modelos de sistemas silvopastoriles y un reconocimiento también al ganado de la Romana, porque hace 36 años, la primera gira que organizamos técnica para empresarios de la región del Valle del Cauca en Colombia fue precisamente a Central Romana y allá ellos conocieron esta maravillosa raza. No me quieres avanzar el sistema. Ya, bueno,
Los temas entonces que voy a presentar, primero vamos a hacer una visión general sobre la pecuaria del mundo para mirar el contexto de lo que es el tema del día de hoy. Después vamos a hablar un poco de la ganadería en América Latina y el Caribe, la ganadería sostenible, las convergencias actuales, los sistemas silvopastoriles, luego los sistemas silvopastoriles en América Latina y el Caribe, los beneficios de los sistemas silvopastoriles y finalmente un tema que nos parece muy importante es hablar un poco sobre el intercambio generacional en el campo. Bueno, en esta fotografía reciente que tuvimos un diálogo abierto porque nuestro trabajo en CIPAD corresponde a hacer conocimiento, investigación con productores. Esa es nuestra misión institucional y por lo tanto siempre estamos de la mano con ellos. Y en este momento, pues obviamente los ganaderos son parte esencial de nuestra organización, ya que nacimos con ellos. El área de ganadería sostenible es una de las 4 áreas de conocimiento en el cual generamos nuestros proyectos de investigación y desarrollo. Y ellos en este momento están atribulados por una cantidad de cosas que van mucho más allá de sus ganados, de sus animales que tanto quieren. Y todos estamos mirando qué pasa con el uso de la tierra, cómo estamos con el uso del acceso, el manejo del Rosana, agua. Dígame. hay inconveniente con el audio y con la cámara. Oye, Don Alfredo, le llamo a su celular para apoyarle. bueno, Puede continuar, profesor. gracias, Rosana. Bueno, el tema de soberanía y justicia alimentaria es un tema que aparentemente no estaba en la agenda de los ganaderos y ya están en este momento preocupados. Y el tema de adaptación y mitigación del cambio climático, porque lo están sufriendo muchísimo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de sus medios de vida y nuevamente el tema del intercambio generacional. Bueno, entonces el primer punto, como ven ahí las imágenes de varios continentes, de África, de Asia, de América Latina, de Sudamérica, bueno, ustedes ver cómo los animales domésticos nos acompañan a la humanidad de hace más de 10.000 años, en que fueron domesticados los primeros bovinos y posteriormente los rumiantes menores en varios puntos de convergencia en el Asia cercana. Y aquí queremos destacar el papel tan importante de esta domesticación. Este es un hito en la historia de la humanidad que ha sido falta mucho más reconocimiento porque todos los autores hablan siempre del salto que pasamos de ser una especie trashumante y recolectora, cazadora, a desarrollar nuestros modelos de sociedades urbanas y con ellas el desarrollo de la civilización. Y eso fue gracias a la agricultura, especialmente, por supuesto, en Egipto, como están en las imágenes, y también en todas las culturas de Mesopotamia. Pero hay que destacar que esa agricultura era imposible de realizar sin los animales de trabajo. Y ya está clarísimo también en las imágenes que tienen, e incluso en los instrumentos que seguramente algunos de los campesinos en República Dominicana todavía tienen, el famoso arado de palo o el arado de chuzo para los bueyes, funciona hace más de 10.000 años, es una de las tecnologías más antiguas que todavía está vigente en el mundo. Y eso hoy en día, a la luz de la agricultura de conservación, sabemos que es también muy interesante. Pero quiero destacar eso porque ese salto que acompañó a la humanidad en la civilización fue gracias precisamente a la domesticación de los animales y especialmente, como ven ustedes en las pinturas murales egipcias, que son casi perfectas después de casi 5.000 años, ahí están todavía, se representan imágenes incluso de modelos de ganadería de doble propósito, tal como los tenemos igualitos en este momento en América Latina. Bueno, en el caso del mundo, pues tenemos que resaltar que casi que 1 de cada 7 personas que hay en la humanidad tiene alguna relación directa o indirecta con los animales, con la actividad ganadera en todas sus especies. Por supuesto, aquí hablamos de ganadería como un genérico. En contexto internacional son todas las especies domésticas de abastecimiento. Estos animales son generadores para cientos de miles de comunidades
para organizar sus medios de vida en muchas regiones donde no es posible hacer otra actividad, no es posible ni la agricultura, ni la forestación, ni otra actividad económica. Allí está la ganadería ayudando y construyendo los medios de vida de las comunidades, como este ejemplo maravilloso del techo del mundo en el Tíbet, gente que vive entre 4.000 y 6.000 metros de altura, con una precariedad de circunstancias de tierras y de factores climáticos adversos. Allí está el yak, el Bos mutus o Bos gruniens, que es un pariente cercano de nuestro Bos taurus o nuestros Bos índicos, que son los bovinos que conocemos nosotros en América. Pues ese animal que todavía tiene ejemplares silvestres es parte esencial de la alimentación, el vestido, la vivienda y la cultura, como pueden observar ustedes en la imagen. Pero dije, todas las expresiones más importantes de la belleza y la cultura se las dedican a ese animal que es tan necesario e indispensable. Y aquí les traigo un libro maravilloso de James Revan sobre lo que es la vida del pastor. Él es un pastor descendiente de varias generaciones de gente que vive en el distrito de los Lagos, en el norte de Inglaterra, cercano ahí a la frontera con Escocia. Pero él se atrevió a escribir sobre esa vida, sobre las dificultades que tienen que pasarle en los inviernos, cómo sufren con las enfermedades de los animales, cómo sufren con la burocracia, digamos, los distintos problemas que los aquejan, con los impuestos, cómo a través de la lucha y cómo ellos dicen, hunden sus raíces más de 5.000 años para decir que allí están a pesar de todo y contra todas las vertientes modernas que hoy atacan a los productores. Ellos están ahí firmes, manteniéndose, y esa cultura nos llegó a nuestro continente y en este momento, pues la ganadería en su expresión de pastoreo es la más importante, la que ocupa la mayor parte de la superficie de todos los países de América Latina y el Caribe. En general, podemos estar hablando casi del 70% de las fronteras agropecuarias. Para muchos países es casi el único uso de la tierra en muchísimas regiones. Y es un sistema, especialmente los de pastoreo, que son los dominantes todavía en América Latina, que funcionan realmente como un agroecosistema con el sol, con la fotosíntesis de las plantas, los forrajes, las distintas componentes de las praderas, no solo los pastos, y donde hay un consumidor, un herbívoro que consume eso y que recicla esas fibras, el cual no somos capaces de hacer nosotros. Ellos lo pueden hacer gracias a un verdadero ecosistema que tienen en su sistema digestivo, que repite el ecosistema que está en el suelo y de tal manera que hacen un encadenamiento muy interesante y que es un sistema que bien vale la pena conocer. Pero hoy, lamentablemente, estamos en un péndulo impresionante, un péndulo climático, en el que, dependiendo entonces de la abundancia de las lluvias o la fuerza del estiaje, esa ganadería, tanto en el trópico como en el subtrópico del continente, oscila entre la abundancia y la escasez. Y esto se magnifica más, esas variaciones, pues con el cambio climático. Aquí tenemos que recordar una cosa muy importante y es cómo llegaron estos animales hace 5 siglos, un poco más de 5 siglos, de dónde venían, cómo era la cultura ibérica, tanto española como portuguesa, porque fue muy importante entender que lo que nos llegó fue unos pueblos que venían de casi 8 siglos de guerra contra los árabes que habían invadido la península, y cómo la ganadería fue un elemento esencial en esas luchas, en esos movimientos que hubo a lo largo de esos 8 siglos, y cómo desarrollaron entonces a partir precisamente del Bos primigenius, que es el animal más cercano al toro de Lidia que ustedes están viendo en la imagen. Ellos desarrollaron toda una cultura ganadera que era supremamente importante para nosotros. Y obviamente en la saga histórica de la ganadería, su país, que hace parte de la isla La Española, es fundamental, es un hito porque ya lo sabemos, ustedes lo saben, pero lo recordamos siempre con estas imágenes de los ganados criollos dominicanos que todavía existen, afortunadamente, así que sean pequeños, cómo
La ganadería en la española tuvo una considerable importancia social y económica desde los primeros momentos de la colonización, que fue implantándose en pequeñas explotaciones domésticas y terminó generando grandes fortunas asociadas a la elaboración de azúcares y otras actividades de alta rentabilidad en sus aspectos financieros, nos dice el brillante artículo de López y Sebastián. Pues recordemos entonces cómo desde el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493 llegaron los primeros animales domésticos, incluyendo los bovinos, caprinos, equinos, mulares, probablemente también vinieron ovinos. En ese viaje no está totalmente documentado, pero los bovinos sí claramente llegaron a República Dominicana, y cómo en la medida en que desapareció rápidamente digamos, la producción de oro que tenía la isla, y salieron a buscar entonces más regiones, ya entendiendo que estaban en un continente, frente a un continente nuevo, y no en el Zipango que pensó siempre Colón. Pues realmente allí pueden ver ustedes cómo entre 1513 y 1551 salieron de la Española numerosos contingentes de ganados que ya se habían desarrollado en su país. En el caso de Colombia, relatamos cómo los primeros 200 bovinos llegaron a Santa Marta procedentes en la expedición de Rodrigo de Bastidas, procedentes precisamente de la Española. Esa visión es muy importante entenderla. ¿Por qué? Porque la visión de los europeos conquistadores, en este caso ibéricos, y aquí lo pueden ver en esta frase de la primera expedición que llama al descubrimiento de Brasil, o sea, los portugueses. En este texto nos dicen ellos cómo miraban a los habitantes ancestrales de este continente. No les parecían que eran seres importantes porque no tenían ni bueyes, ni vacas, ni cabras, ni ovejas, ni gallinas, ni cualquier otro alimento que se acostumbra para los humanos. O sea, realmente es un choque cultural tremendo, y por eso fue durante mucho tiempo los ganados fueron tan exclusivos, digamos, en una sociedad que era completamente clasista. Fueron exclusivamente para los españoles y después para sus descendientes. Ese es nuestro origen duro, pero hay que entenderlo también a la luz de lo que nos publicó Benen y Hoffman en el año 92, muy cercanos al origen, digamos, a la celebración de los 500 años de esta invasión europea. Nos muestra cómo los animales domésticos cambiaron totalmente la faz del continente. No, América no volvió a ser la misma, ni será la misma sin estos animales europeos. Y hoy lo reconocemos y lo distinguimos siempre como ha impactado fuertísimo en el desarrollo de nuestras culturas, de nuestras variantes, de nuestras identidades. Ustedes pueden ver ahí en las imágenes cómo es tan importante en la identidad lo que ha sido el caballo, el ganado para los argentinos, para los chilenos, para los brasileros, para todos digamos, los habitantes de estos países. Y hoy, entonces, en el segundo tema, tenemos que hablar entonces, ¿cómo vemos entonces con esa herencia tan fuerte, cómo vemos las convergencias que tenemos alrededor de las ganaderías sostenibles? Y en las imágenes podemos ver gente que está haciendo desarrollos de pastizales distintos, gente que está promoviendo el consumo responsable, gente que está promoviendo los desarrollos locales de los lácteos, o gente que ya tiene completamente interiorizado el manejo del bienestar de los animales como parte de su actividad productiva. Por lo tanto, para nosotros pensamos que hay muchos caminos para enfrentar estos problemas que ya les mencioné, pero en general todos convergen en varios temas. Uno de ellos, el cuidado del medio ambiente, el trabajo incansable, y la unidad de la familia. Esa convergencia entonces la vemos en varias vertientes muy interesantes. Primero, por supuesto, la agroecología que lidera Miguel Altieri y Clara Nichols, que ustedes han recibido ya sus clases con ellos, pero también es todo un movimiento científico, pero también la gente de la agricultura y ganadería regenerativas, lo que se llama el pastoreo racional intensivo,
el manejo holístico que promueve Alan Savory y sus discípulos, y por supuesto los sistemas silvopastoriles con expresiones por todas partes. Entonces, en la parte de agroecología tenemos que entender que es una ciencia transdisciplinaria que aporta las bases científicas, metodológicas y técnicas para el desarrollo de sistemas de producción con principios y aplicación de estas caracterizados por ser diversos, eficientes energéticamente, socialmente justos y fuertemente vinculados a la soberanía alimentaria. Esta definición, imagínense, del año 95 está perfectamente actualizada en este momento. Por su parte, el manejo holístico es una tendencia muy interesante que descubrió este que era un administrador de fauna silvestre y con alrededor de sus errores de manejo entendió y comprendió cuál era la esencia del pastoreo de los grandes herbívoros silvestres que acompañaban los ganados de los pueblos ancestrales africanos, y él entendió claramente que había que trabajar con los animales y no sin ellos para restaurar la fertilidad de las tierras que estaban perdidas. Hoy manejo holístico es mucho más que eso. Es una metodología de administración que se basa en un marco de toma de decisiones para el desarrollo de proyectos regenerativos en lo económico, social y medioambiental. Nació como una herramienta para mejorar la salud de la tierra y el manejo del ganado, y se puede aplicar a una amplia gama de proyectos agropecuarios, incluso gestiones políticas y públicas, como bien lo dice el manifiesto y el libro de Alan Savory. Aquí les muestro un ejemplo de Isidora Molina, una líder que en Chile maneja todo lo que se llama un movimiento que se llama efecto manada, que hace, digamos que es como quienes manejan el Instituto Savory en Chile. Hay varias expresiones en varios países ya, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Argentina. Bueno, por otra parte, está los postulados que dejó André Voisin, un científico francés que escribió ese libro que lo ven ahí, La productividad de la hierba. Alan Savory reconoce la influencia de Voisin en sus conceptos cuando ya fue a hacer la aplicación en los temas ganaderos, y lo importante de este movimiento de los seguidores de Voisin es que no emplean agrotóxicos, estimulan los ciclos naturales, utilizan el pasto en el momento óptimo de reposo y con las reservas suficientes en la raíz. Esto es un principio muy valioso que todos aplicamos ya, y utiliza la planta cuando posee los nutrientes más importantes. El pastoreo entonces racional, ven ustedes en la imagen, en el Caribe de Colombia, una zona bastante parecida a muchas regiones de República Dominicana, donde está, ustedes ven que el ganado está en un solo sitio, no está en todo el paisaje, está concentrado porque lo están moviendo en esas manadas, porque allí se maximiza la cosecha de la materia orgánica por unidad de área, la capacidad de carga flexible que contribuye a eliminar el sobrepastoreo, que es la principal causa de degradación de las tierras, y cómo se protege el suelo y se fortalece el sistema radicular. No hay tantas publicaciones sobre el sistema Voisin en América Latina. Hay libros y publicaciones en el sur de Brasil, pero como Voisin vivió sus últimos años en Cuba hubo un movimiento muy grande durante mucho tiempo, especialmente durante la época de la Revolución de la Leche en la provincia de La Habana. Allí, por eso traigo esta publicación de Milagro Milera, una científica del Instituto de Pasto y Forrajes, que tuvo varios investigadores dedicados exclusivamente a analizar esto, y nos dice cómo se requiere un equilibrio para que ninguno afecte la supervivencia del otro. Entre la vaca y la hierba, entonces se necesitan mutuamente porque necesitan crecer, se necesitan reproducirse y producir, pero también la hierba necesita ser consumida, necesita ser pisoteada, fertilizada para comenzar un nuevo ciclo de crecimiento, y la vaca con la saliva, la bosta y la orina estimula ese crecimiento. De tal manera, aquí en las imágenes podemos ver una imagen muy importante, un discípulo nuestro que trabaja ya en Bolivia, en las pampas húmedas de Bolivia, en la Amazonia de Bolivia, mostrando, aplicando estos principios, como se pueden ver aquí más fácilmente, donde ustedes ven a mano derecha de su imagen, la pradera está recién cosechada, allí está el ganado todavía, y la pradera que está en reposo está esperando, ha fortalecido todo su sistema radicular,
ha utilizado los fertilizantes que provienen de las mismas vacas y está lista para hacer esa sinergia con el herbívoro, y media entre ellos una tecnología espectacular que es, digamos, la base de todas estas cosas, que es la cinta eléctrica o cercas o cintas eléctricas que nos han permitido aplicar esto a una escala mucho más grande. En esta imagen de uno de los ganaderos más brillantes que tenemos en Colombia en la parte de los regenerativos, vemos cómo es la secuencia, cómo esa cosecha que plantea tantos Guasán como Seibury se ve perfectamente aquí. Lo que cosecharon antier, lo que cosecharon ayer, hoy el ganado se está moviendo en esa manada que va a cosechar la biomasa de mañana y dejando todo estercolado y abonado, de tal manera que ese principio tiene muchas aplicaciones, pero también muchos retos, porque numerosísimos territorios en la región todavía utilizan el fuego como parte del manejo. Esto viene de la herencia, por supuesto, de la domesticación de las selvas a transición a sabanas, pero también viene de los manejos tradicionales de los sistemas extensivos. Y para muchos es difícil, incluso para científicos que manejan las praderas en el oeste de Estados Unidos, por ejemplo, ellos no prescinden de la quema todavía, pero ya sabemos que la sociedad está imponiendo esto, el problema del cambio climático, el problema de las emisiones está imponiendo esta agenda, por lo tanto, tenemos que pensar cómo hacemos diferentes las cosas. Y es volver también al origen de las praderas como un ecosistema y no como un monocultivo de gramíneas, que es lo que hemos tenido en los últimos casi 100 años. Bueno, aquí mostramos entonces que ese componente importantísimo de las praderas, del equilibrio de los nutrientes y el equilibrio también de la alimentación de los animales y el equilibrio de la biodiversidad está en las plantas asociadas a las praderas que no son gramíneas, especialmente las leguminosas, este grupo importante, el otro grupo muy valioso, las asteráceas también, pero en estas vemos cosas muy interesantes que no están en las gramíneas, como es la capacidad de fijar nitrógeno del aire, ya que estamos en una actividad que necesita mucho nitrógeno para producir carne o para producir leche o piel o estiércol, pues necesariamente el nitrógeno es un elemento esencial y quienes tengan la capacidad de capturarlo del aire van a tener una ventaja comparativa enorme, tal como sucede en este momento en la agricultura moderna con la crisis de los fertilizantes. Por lo tanto, la agricultura regenerativa, que es esa otra convergencia, otro gran movimiento que hay en este momento, ellos lo que hacen es dinamizar la agricultura y la ganadería, utilizando bases comunicantes con la agroecología, la permacultura, el manejo holístico, y cómo para ellos lo esencial en lo regenerativo es cómo la agricultura puede atender el cambio climático. Es el sector llamado a defender al mundo del cambio climático, a hacer los cambios necesarios para capturar todas las emisiones exageradas que tienen los sectores del transporte, la industria, el comercio, y los únicos que pueden hacerlo realmente con eficiencia son los bosques y la agricultura, de tal manera que la absorción de carbono atmosférico es importantísimo para los regenerativos. Ahí está, por ejemplo, todos los trabajos del Instituto Reuters en Estados Unidos, que empezaron en Australia, pero ya tienen datos de casi 30 y tantos años, mostrando que la ganadería regenerativa es definitiva y que la ecuación esencial pasa por la captura de carbono convertido en materia orgánica en el suelo. 1% de incremento en la materia orgánica del suelo implica una retención de agua de 220.000 litros por hectárea en estos trabajos, en estas parcelas de investigación que llevan más de 30 años funcionando. Por lo tanto, la esencia de lo regenerativo está ligada siempre a cómo atendemos el cambio climático y cómo ellos se precian en sus datos de producir más, especialmente en condiciones marginales del clima, es decir, cuando el clima lo está golpeando, como pasa en este momento en California y buena parte del oeste de Estados Unidos, ellos incrementan los rendimientos en las sequías, reducen las emisiones de CO2 porque también consumen menos energía fósil y pueden tener ganancias de más de 300% cuando emplean esta combinación de abonos orgánicos, leguminosas, la producción sin agroquímicos, que a su vez también está en otra tendencia muy importante que son
la agricultura y ganadería orgánicas. Los orgánicos tienen en Sir Albert Horwath digamos, su padre científico, su padre intelectual, y él lo dejó muy claramente planteado, no solamente en la ecuación de la salud del suelo, la salud de la planta, la salud de los animales, la salud de la gente, sino también la importancia esencial de la integración entre la ganadería, la agricultura y los bosques. Esto sigue siendo un referente importantísimo en todos estos movimientos. Y aquí les muestro, por ejemplo, 3 defensores ahora que la ganadería está siendo fuertemente cuestionada, fuertemente vilipendiada en las redes sociales, en tantas campañas que acusan a la vaca de ser el causante del cambio climático. Pues tenemos gente que también hace cosas distintas, como la gente de la vaca sagrada, que defiende desde la salud humana, defiende la agricultura y ganadería regenerativos. Un periodista que es muy importante en Estados Unidos, que cuestiona los hábitos alimenticios de los norteamericanos, y publicó este maravilloso libro que se llama El dilema del omnívoro, donde prácticamente profundiza fuertemente sobre los orígenes del problema que tenemos con las comidas chatarras, y en qué momento perdimos la opción de la comida natural, cuando es realmente la más importante que ha acompañado a la humanidad siempre. Igual que Mark Shepard, un entomólogo científico que se convirtió en productor, que es un referente en este momento tanto de la restauración ecológica como de los sistemas agroforestales, porque él, en pleno cinturón de maíz de Estados Unidos, donde está la mayor concentración de monocultivos exitosos de los transgénicos del mundo, él está haciendo agricultura regenerativa basada en árboles, basada en nueces, basada en distintas especies animales. Todas las anteriores y los silvopastoriles, por supuesto, también coincidimos en una cosa, que nos basamos en el centro, en el tema del agua. El agua es lo primero y lo esencial, y creo que en este sentido también ustedes en Plan Sierra son referente para nosotros desde hace muchas décadas, desde que antes de que naciéramos, hace 36 años, ya Plan Sierra estaba funcionando y estaba planteando temas importantes con el tema del agua. Pero no basta, no sobra repetir que todos los predios necesitan un manejo del agua, todos los predios necesitan restaurar y conservar los bosques ribereños, los humedales, hacer uso inteligente del agua, como estamos en estos ejemplos chilenos. Y en el caso de la ganadería, que es uno de los hábitos más cuestionables que tienen la ganadería de pastoreo extensivo, es que los animales invaden los cuerpos de agua en todas partes, invaden los ríos, los caños, los humedales, los manantiales, las microcuencas, porque están buscando agua. Obviamente, ellos necesitan el agua igual que nosotros, pero son los ganaderos, son los propietarios de esos ganados los responsables de solucionar esta situación, porque tenemos un doble efecto de círculo vicioso. Los animales contaminan el agua con sus heces, allí van coliformes fecales, van huevos de parásitos, pero también ellos contaminan el agua de los humanos y de otros animales, pero a su vez están recibiendo una contaminación en caso, por ejemplo, de vectores tan graves como la fasciola hepática, un parásito del hígado gravísimo, o, por supuesto, todas las infecciones gastrointestinales y aún los virus. Entonces, todo animal debe tener amplio acceso al agua fresca, limpia, sin contaminación bacteriológica o química, apta para el consumo. Esta es la agenda de la ganadería sostenible siempre. Por lo tanto, hay que buscar la provisión de agua cuando no existe, o cuando no están donde está en déficit, o cuando hay competencia con el abastecimiento de la gente o de la agricultura, que la agricultura intensiva consume muchísima agua. Pues tenemos opciones tecnológicas que hemos desarrollado, que seguramente ustedes conocen bien. Nosotros le hemos aplicado a la ganadería en todas sus formas, o sea, la cosecha de agua lluvias, por ejemplo, el tema de lo que llamamos las redes de abastecimiento de agua para los animales, o sea, en el caso nuestro usamos la palabra acueducto ganadero. Estos diseños que se pueden perfectamente normalizar, que se pueden hacer, solucionan muchísimo en todas las partes, y vamos afortunadamente con esta campaña por todo el continente, desde la Patagonia hasta
hasta el Polo Norte, mostrando que los ganaderos tienen que cambiar, tienen que mejorar. Este es el caso de Uruguay, por ejemplo. Uruguay es un país completamente exportador, manda su carne basada en pasto natural a más de 100 países, y ellos, la agenda del agua estaba un poco retrasada, por lo tanto ahora saben que con la demanda del mercado y con la presión que tienen los consumidores, empiezan a hacer estos cambios importantes. Podemos ligar muchísimas tecnologías modernas, como es, por ejemplo, el uso de la energía solar para hacer el bombeo cuando las tierras son planas. Este es un ejemplo muy bonito de mostrar cómo ya las bombas solares no son las pequeñitas que usamos siempre en las microcuencas, sino que se pueden mover a una escala mucho más grande y mandar, por ejemplo, agua a más de 6 kilómetros. ¿Para qué? Para que donde esté un animal debe tener el agua al lado. Otra consideración importantísima que tiene que ver con la condición es el estrés que están sufriendo todos los animales en este momento. Es un estrés climático por frío o por calor, en general más por calor que por frío, especialmente en América Latina, pero ustedes ven esa imagen, por ejemplo, a mano derecha, un novillo desesperado, eliminando calor por la boca, cuando eso no es la condición de un rumiante, lo está haciendo en una engorda intensiva en Argentina, o las vacas pardo suizo que están desesperadas de calor cuando estábamos ya a más de 42 grados centígrados en el occidente de México. El costo de esto se ha medido. El doctor Chivo Joseph de la Universidad de Missouri nos muestra cómo $2 billones anuales cuesta colocar digamos, es el impacto del estrés calórico que sufre en este momento la ganadería leche de Estados Unidos. Por lo tanto, pasamos el tema a lo que son los sistemas silvopastoriles, que son una de las grandes novedades porque es solución para toda una cantidad de problemas, todo en uno. Los silvopastoriles están en todo el mundo, no hacen parte de nadie, son de todos, están desde la domesticación de los ganados, pero ustedes ven ahí ejemplos en Uruguay, en Nepal, en Kenia, en 3 continentes. Nuestro referente de nuevo es el ecosistema de la dehesa española y los campos montados de Portugal, porque de allí vino nuestra ganadería y allí todavía es el ecosistema más importante para la Unión Europea como manejo sostenible. Es un ecosistema que tiene usos múltiples, que utiliza no solamente la producción de las encinas, o sea, los árboles para alimentarlos, los cerdos de pata negra, sino también la producción de alcornoco para los corchos del vino, las setas, una cantidad de hongos que hay, y cómo las razas ibéricas, tanto de varias especies, se han logrado multiplicar en los últimos años gracias a esta concepción de un manejo del territorio. Pero por todas partes los animales nos están diciendo queremos árboles. Esta es una demanda insaciable. Aquí lo muestra las cabras en Marruecos, ya en el norte de África, como ellas saben que no encuentran abajo en el ecosistema del norte del Sahara nada deseable. En cambio, arriba en el argán, en el árbol del argán, una sapotácea como las nuestras, tiene la mejor oferta de proteína. Por lo tanto, la agenda silvopastoril va por todas partes. En este momento, el libro de Steve Gabriel muestra cómo en la costa este de Estados Unidos hay muchísimas posibilidades de hacer silvopastoriles con árboles leguminosos tan parecidos a nuestra matarratón o madero negro, el Glycilla sepium. Ellos tienen la Rodinia pseudoacacia, o esta expresión que ustedes ven en Inglaterra, donde casi la mayoría de los agricultores del Reino Unido conocen bien las bondades de los sistemas agroforestales, están dispuestos a hacer el cambio. En las encuestas que han hecho, sí tienen los incentivos, porque para colocar los árboles dentro de la agricultura y la ganadería, ellos se demoran mucho más años que nosotros. Esa es una gran diferencia, pero la imagen perfectamente podría ser en un altiplano de los Andes de Sudamérica, o en este momento el INRA de Francia, el instituto francés más importante científico, se encuentra evaluando durante 10 años qué árboles pueden ofertar la reducción de los alimentos concentrados para las vacas lecheras y para reducir las emisiones de metano. Y paradójicamente, las 2 especies que van avanzando ya en esta investigación, que es una investigación muy buena, muy bien hecha, con todo el rigor de la ciencia, se basan en 2 especies que ya conocía la humanidad.
La morera o el morus alba, que ustedes ven que se está sembrando en este momento en República Dominicana, tiene una domesticación de 2000 años por los chinos para alimentar el gusano de seda. O el fraxinus, que es el fresno. Los fresnos son conocidos desde la época de los romanos como un alimento especial para los ganados en invierno. Por lo tanto, reiteramos que lo que está haciendo la ciencia es prácticamente reforzar lo que ya la humanidad había hecho a distintas actividades. Lo que pasa es que ahora, como nos lo planteamos, los silvopastoriles tienen que hacerse en forma intencional, tienen que ser integrados a los demás elementos del ecosistema, tienen que ser intensivos en conocimiento y tienen que ser interactivos. Esto perfectamente lo han hecho los australianos en el norte de Australia, en el Queensland, donde han acumulado conocimientos de más de 70 años con un árbol americano, la Leucaena leucocéfala, bien conocida también en República Dominicana, originada en la península de Yucatán en México, llevada a Haití y de Haití a Australia, y allí ya han logrado ya desarrollar más de 150.000 hectáreas de sistemas silvopastoriles con esas densidades. Hay un colega nuestro americano, Nahuel Pache, ya profesor de la Universidad del Queensland, mostrando los resultados de estos trabajos. Por lo tanto, en América Latina y el Caribe, los silvopastoriles son parte esencial de la agenda para todas las especies animales, incluyendo los búfalos de río, que están creciendo mucho en varios países, porque el cambio climático le está dando una de las expresiones más fuertes y limitantes a la actividad ganadera, bien sea por la mezcla de sequías e inundaciones, bien sea por las heladas en algunas regiones, o el estrés calórico que ya les mencioné, pero también por el incremento de las enfermedades parasitarias, igual que sucede con los humanos. Hay muchas enfermedades, por ejemplo, hemoparásitos, que están, vectores que están creciendo, acelerando su permanencia con el cambio climático. Entonces, aquí quiero recordarle una cosa muy importante y destacada del profesor Víctor Manuel Patiño, un historiador que durante muchos años nos mostró cómo era la actividad agropecuaria en América equinoccial, y él prácticamente después de muchísimas revisiones importantísimas de todos los cronistas de India, de todos los historiadores que pasaron, nos demostraba que no hubo grandes problemas de alimentación en los ganados que llegaron, a pesar de que no había estos animales que vinieron, no encontraban su propio ecosistema. Y no fue con los pastos, no fue con las praderas que lograron sobrevivir, fue con los frutos de los árboles, fue con los follajes, las cortezas de los árboles, y eso es realmente la base de la concepción silvopastoril, una concepción amplia del mundo. Por eso, cuando se hacen los inventarios, y la profesora Florencia Montagnini nos demuestra claramente que cuando se hacen los inventarios de los distintos sistemas agroforestales, los más importantes en América Latina son los silvopastoriles, dada la cobertura que tienen, la cantidad que hay. Para nosotros, entonces, que lideramos con varios colegas una red de científicos que tiene ya 11 congresos silvopastoriles intensivos, perdón, internacionales. La ciencia hace parte de esta, y ahí ven publicaciones en editoriales tan importantes como Springer, o un libro publicado recientemente con la FAO, donde en el caso de Sudamérica nosotros documentamos cómo es la plasticidad de estos sistemas. No es un solo sistema, son muchísimos sistemas. El diseño llega hasta donde la imaginación nos alcance. Tenemos desde pequeños, desde el micropredio campesino hasta la gran hacienda o el gran rancho de más de 100.000 hectáreas. Hay posibilidad de hacer silvopastoriles desde el nivel del mar hasta más de 4.000 metros de altura, en todos los tamaños, en todas las culturas. Ahí vemos expresiones muy contrastantes, por ejemplo, los nuevos silvopastoriles casi que imitando el bosque tropical en el caso de México, o los nuevos que se asocian con la agricultura orgánica de la fruticultura. Esta imagen de República Dominicana muestra cómo las cercas vivas son uno de los principales sistemas silvopastoriles, son muy importantes para muchos, y son un elemento esencial para la transformación de los paisajes, como vamos a ver después. Sistemas silvopastoriles que muestran
las bondades de la presencia del árbol. Esto es en el CIAD, en el campus del CIAD, del Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia, cuando debajo de los árboles de Leucaena diversifolia están de la misma gramínea que está al frente, después de la línea punteada roja, son las mismas braquiarias híbridas que ellos han desarrollado, y como la sola presencia del árbol y de su sistema de rizósfera cambia completamente la calidad del forraje, es decir, esos pastos en condiciones de integración con el árbol tienen más proteína, más nutrientes y menos fibras. Por eso, en todas las regiones del continente de América, donde originalmente hubo bosques, los silvopastoriles de árboles calzan perfectamente, son una necesidad, el ecosistema los recuerda, los necesita, y por supuesto los ganados también. También donde no hubo, como el bioma pampa, por ejemplo, hay cuestiones novedosas, por ejemplo, como el desarrollo de la industria forestal, la industria de producción de maderas sobre la base de la producción ganadera, que es una integración muy interesante. Y también entonces mostramos cómo en esa memoria biológica que tienen los agroecosistemas es posible reconstruir coberturas arbóreas a partir de la regeneración natural. Este es el caso del Caribe seco de Colombia, donde la profesora Luz Mercedes Botero hace maravillas mostrando cómo, manejando la naturaleza misma, es posible llegar a estos modelos. O nuestros compañeros y colegas de Paraguay, en la zona del Chaco, un bioma importantísimo en toda el Suramérica, que tiene muchísimos problemas porque no tiene agua, por ejemplo, no tiene agua. El agua subterránea, por ejemplo, es salobre, no se puede usar, tiene que usar el agua de lluvia únicamente. Eran bosques maravillosos que han sido deforestados a una tasa muy alta. Pues ahí ya están aprendiendo que no es deforestando, es manejando la matriz arbórea, cómo se puede hacer la nueva ganadería silvopastoril. Y los colegas de Argentina, especialmente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con más de 20 años de investigación en estos árboles maravillosos que son el grupo de los prosopis, los algarrobos. Tenemos muchísimos nombres en todas partes, pero en general el centro de origen de estas especies está allí, en el Chaco. Ellos han desarrollado entonces silvopastoriles, donde han medido el suelo, medir la fertilidad del suelo, la eficiencia del pasto, el estrés de los animales, la producción de forraje, la producción de frutos, porque es que los frutos de este árbol se lo comen los ganados con mucha avidez, ya que tiene energía y proteína juntas en la época más seca. Y esa imagen, como ustedes pueden verlo, pues también lo tienen en República Dominicana. Esto es en la zona nordeste. Los silvopastoriles son posibles de hacer bajo estos manejos de regeneración natural, o se pueden hacer de otra manera, por ejemplo, pensando en las especies de madera finas, de madera de alto valor. Esto es en el caso del delta, cercana al delta del río Amazonas en Brasil, como con la calle iborensis se solucionan los problemas que tenemos con la caoba americana, que sufre mucho con las plagas. Ellos han introducido esta especie maderable y hacen los silvopastoriles con búfalos, ya que el ambiente acuático es benigno, es favorable para los búfalos. Pero no es solo allí. Aquí hay otras imágenes que les pueden servir a ustedes. Por ejemplo, todo el desarrollo que tiene el conglomerado en la provincia de Misiones y Corrientes, donde hay más de 400 aserraderos para producción de madera de pino, de eucalipto. Ellos han desarrollado también esta oportunidad, pensando que los pequeños y medianos productores no tienen la posibilidad de acceder a la importancia del negocio de la madera, porque necesitan un flujo de caja, y ese flujo de caja lo da el ganado. Por lo tanto, el desarrollo en estos sistemas es madera de calidad, no madera para la industria de la celulosa, sino madera para la producción de transformarse en muebles y en productos de un valor agregado mayor, y calidad en los ganados. Aquí en estas dos imágenes, para que ustedes miren, comparen, es el mismo eucalipto Citriodora a mano izquierda, cómo lo están produciendo en Australia y cómo en Paraguay se comporta en manera mucho más, tiene una tasa de crecimiento mejor. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de hacer muchos desarrollos, como lo entendieron en Paraguay. Los ganaderos saben que la matriz energética de este país
todavía el 35% demanda biomasa leñosa en todas las actividades de pequeñas industrias en el campo y en la ciudad. Por lo tanto, esa madera que se abastecía de los bosques nativos ya no es posible hacerlo. Por lo tanto, es importante que los ganaderos puedan producir madera y lo están haciendo de una manera muy eficiente con todos estos clones de eucaliptos, o también lo que hacen en Brasil con el esquizolobium amazónico. Esto tiene turnos apenas de 5 años. Esto es una leguminosa de un crecimiento rapidísimo. Y en Brasil han desarrollado entonces todo lo que se llama, en el marco de la ley de agricultura de bajo carbono, la integración cultivos, o sea, agricultura, silvicultura, o sea, árboles, y ganadería. Aquí lo ven en esa secuencia. Ellos plantan los cultivos agrícolas mecanizados el mismo tiempo que siembran los árboles. Después de varios años de cosechas, plantan las praderas, los pastos, y hacen una integración entonces con ganadería, sea de leche o de carne, y cosechan también toda esa madera para la industria. Esto es lo que ellos llaman el ILI-EPF, que ya tiene una expresión de más de varios millones de hectáreas que han logrado hacer bajo este modelo, que ha sido completamente desarrollado con esfuerzos de la investigación científica brasilera. Bueno, pero no es suficiente con esto. Tenemos también los árboles que producen frutos. Los frutos son importantísimos para la gente, como lo vemos ahí en el mercado de la Ciudad de México, una enorme metrópoli de casi 30 millones de habitantes. Todavía en el mercado pueden encontrar las legumbres de la cadena, o sea, el guaje o guachín, el que le da el nombre a Oaxaca. Es uno de los primeros alimentos de los mexicanos hace 13,000 años. Pues este es el principio por el cual hemos avanzado y promovido que tengamos muchos árboles que produzcan frutos para la gente, para la fauna silvestre y para los ganados domésticos. Por lo tanto, en nuestra rica flora americana tenemos esa posibilidad. Uno de los ejemplos más importantes y mejor estudiados ha sido la guayaba, que ustedes también la tienen en su tierra. La guayaba se puede habilitar perfectamente por medio de mecanismos de regeneración natural con ganadería. Los frutos de las palmas, muchísimas palmas, de las más de 520 especies de palmas que podemos tener en América, podemos tener muchísimos, porque las palmas, a diferencia de las frutas como la guayaba, tiene ácidos grasos esenciales, es decir, realmente son unos alimentos de altísimo valor biológico. Por lo tanto, tenemos que entender y comprender cómo podemos manejar ese recurso que prácticamente lo perdemos. Una de las más importantes introducciones en América hace 300 años es el mango. Vino de la India, se quedó. No hay un lugar de América tropical y subtropical donde la gente no quiera el mango, lo tenga como parte de su cultura. Esto, por ejemplo, estas imágenes de Rivas en Nicaragua nos muestran unas barreras contra las tormentas del Océano Pacífico en el Istmo de Rivas, que tiene más de 40 años y que son árboles de mango que por la distancia que fueron plantados se han elongado más de 30 metros, y ahí comen las vacas criollas, comen el ganado, como lo comen en el Arco Seco de Panamá, donde no hay producción de pastos, donde la sequía es tan pavorosa que los animales pueden morirse de hambre o de sed, pero el mango viene a sustituir toda esa deficiencia que tiene el agroecosistema, y sobra. Comen la fauna silvestre, comen los mamíferos, comen las aves silvestres, y sin embargo todavía puede sobrar. Entonces, por eso la invitación siempre es que en el mango podemos tener la posibilidad de transformarlo, hacer conservas muy fáciles con sal, y esto es parte de la cultura silvopastoril que estamos promoviendo en todo el continente. Y no quedamos allí suficientes, vamos entonces a cosas completamente innovadoras, como esta innovación del joven Nicolás Valenzuela y su familia, que en la producción de arándanos y de avellanos europeos en Chile se deciden por la agricultura orgánica, lo hacen coincidente con los sistemas silvopastoriles, y permiten, rompiendo los paradigmas de la agricultura moderna, igual que sucede con la producción de limón o de otras frutas, donde podemos hacer silvopastoreo perfectamente con los animales domésticos, si los aprendemos a manejar tal como lo hace Nicolás y su familia. Ya durante más de 7 años ha logrado establecer un modelo muy eficiente
donde las ovejas capitalizan, cosechan, controlan digamos, las plantas invasoras, pero a su vez reciclan los fertilizantes y permiten la viabilidad de los cultivos, que son, digamos, la parte más importante de la economía. Y ahí caemos a los sistemas silvopastoriles intensivos, que esto es una modalidad que tiene un desarrollo completamente científico en el continente. Lo hemos desarrollado basados en el concepto de los bosques forrajeros, pero aquí el principal diferencia son los arbustos que se cosechan, bien sea por la gente o por los animales. Los tenemos en el trópico o en el subtrópico. Aquí vemos imágenes, por ejemplo, de la leguminosa Cratilia argentea en una sequía enorme en el sur de Colombia, donde completamente verde, completamente ofertando todos los forrajes dentro también de árboles forrajeros, o también los desarrollos de bancos forrajeros de alta densidad con plantas como las cactáceas. Esto es en República Dominicana. Este tipo de cultivo está haciendo una revolución completa en el nordeste de Brasil. Por supuesto, vienen de México, la mayoría fueron domesticadas. En México lograron sacar los cultivares sin espinas, que son un avance importantísimo, pero digamos que la eficiencia energética de estas plantas permiten usar con mucha inteligencia la escasa agua. Ya les mostraba, les decía lo de la morera en Francia, pues también está ahí en República Dominicana. Estos bancos de forraje son, como lo dijimos una vez, el mejor ahorro del campesino es un banco forrajero mixto, porque ahí tiene todos los elementos que necesita para atravesar la sequía o los periodos de alta densidad de ganado. Por lo tanto, ya cuando entramos a que el ganado coseche directamente, son animales de ramoneo, utilizamos esos mismos principios, consociamos con gramíneas, mezclas de gramíneas, esas leguminosas, esos arbustos con los árboles, hacemos el pastoreo intensivo como lo planea Boissin, hacemos largos periodos de descanso y ¿qué obtenemos? Un sistema muy intensivo que produce muchísimo gracias a los procesos biológicos. Mucha fotosíntesis en todos los estratos, mucha fijación de nitrógeno, más de 250 kilos por hectárea por año, cuando tenemos más de 10.000 leucaenas por hectárea, solubilización del fósforo y otros nutrientes como hace la Titonia diversifolia. Usamos, por supuesto, la materia orgánica y estos sistemas son ricos en conocimiento, son importantísimos fuentes de conocimiento, por lo tanto, ya los tenemos en expresiones, como les decía, en el trópico y en el subtrópico, y lo intensivo es el uso de estos procesos agroecológicos. No todos los árboles y arbustos sirven para esto. Por supuesto, los que tienen la posibilidad de ser ramoneados son muy pocos. Son los dos ejemplos que tenemos claramente allí, el Titonia diversifolia, el botón de oro y la leucaena, pero en la parte del sistema radicular está pasando las maravillas, porque ahí están las micorrizas funcionando, están los fijadores de nitrógeno, y eso hace que, por ejemplo, una productora en Campeche logre producir casi 2 toneladas de carne por hectárea en forma completamente natural. Nosotros logramos hacer con 1.600, 1.500, hasta 1.800 kilos de carne por hectárea, o lo que nos decía el exministro Roberto Mejía en Colombia. Él empezó estos procesos también hace 30 años y nos decía, yo lo que cultivo es piedra, porque mi ambiente es pura pedregal, y él no podía creer que había pasado de un desierto a un paraíso, y así lo relató varias veces. En las distintas instancias que hemos analizado, en distintas regiones, con producción de leche, con producción de carne, doble propósito, encontramos siempre lo mismo, muchísima más producción gracias a que el ecosistema produce más. La referencia, por ejemplo, allí ven ustedes la productividad, digamos, de las praderas degradadas sin árboles, y cómo en la medida que llenamos de árboles, arbustos, el manejo del agua y el manejo del suelo, se nos dispara toda la producción de carne o de leche. Aquí estamos hablando ya de leche de 18.000 litros por hectárea por año, en forma que no se necesitan insumos de afuera. Este es un ejemplo de referencia para nosotros, ya tiene 32 años. Aquí pastorean, ramonean 4 vacas por hectárea, 4 vacas grandes de la raza Lucerna, una raza colombiana. Tiene 0 herbicidas desde el momento, 0 insecticidas, 0 fertilizantes de síntesis, y todo con un protocolo de manejo natural de las enfermedades
y dolencias de los animales, de tal manera que ellos producen leche orgánica certificada con esto. Y lo vemos los ejemplos también en Australia o en Indonesia, donde, por ejemplo, la dieta de esos animales en Indonesia, a mano derecha, en la parte de arriba, es 100% follaje de leucaena en pequeñas parcelas de productores. La otra especie es el botón de oro, Titonia diversifolia, que también es bien conocido en República Dominicana. Esta especie nos permite entonces lo mismo, hacer prácticas agroecológicas de que, por ejemplo, recuperar el manejo de la curva de nivel para establecer los setos forrajeros, para que todo este arbusto nos mantenga, nos prevenga la erosión, nos solubilice el fósforo, nos regale materia orgánica y el ganado va rotando en parcelitas, en pequeñas, manejadas con cerca eléctrica, siempre con el agua, como ven en la imagen. Bueno, entonces ahora acabamos de hacer el segundo simposio internacional de sistemas silvopastoriles basados en Titonia diversifolia, en la reciente Agropaz de Cuba, y mostramos que encontramos que hay muchísima investigación nueva de productores científicos de todas partes, por ejemplo, mostrando, por ejemplo, el trabajo del profesor Angulo de la Universidad de Antioquia, cómo el ensilaje de botón de oro compite completamente con el ensilaje de maíz, que es el patrón universal, con las mejores proporciones en las vacas de alta producción de leche y puede producir incluso más, en forma mucho más económica. De tal manera que tenemos muchísimas iniciativas ahora de todo tipo, ahí les muestro imágenes de todas partes, mostrando, por ejemplo, que fue reseñado ahora en el simposio, el sistema triestrato de Argentina, donde ellos combinan lo que ya saben de manejar de madera de alta calidad, en este caso de pino híbrido, con el sistema silvopastoril intensivo con arbustos de botón de oro, o cosas nuevas para el desarrollo de los pequeños productores, los que trabajan con rumiantes menores, caso ovinos y caprinos. En el caso de las cabras, esta investigación de Costa Rica, de la Universidad Nacional de Costa Rica, muy relevante porque aquí ellos lograron reducir la oferta, el consumo de concentrado y pasto de corte con titonia, un poco de melaza, un poco de harina de arroz, y mostrando entonces cómo cuando se reemplaza el 25% del concentrado se logra más producción de leche, más grasa, más proteína, pero igual proteína y más sólidos grasos, de tal manera que cuando analizan el costo de la ración, el costo de alimentación de esta leche, de esta cabra lechera, es mucho más barato producir con el 25%, o si se sustituye más, todavía al 50%, es mucho más barata la leche. Otra especie emergente que también está muy bien representada en República Dominicana es el guásimo, la Guasuma ulmifolia. Esta planta maravillosa tiene estas connotaciones, se adapta muy bien a los ambientes de sequía o los excesos de humedad, logra producir un fruto rico en fibras de muy buena digestibilidad y proteína. Todos los animales en América, desde México hasta el norte de Argentina, saben las bondades del fruto. Por lo tanto, lo cosechan permanentemente, frutean, como dice el profesor Cardoso, este árbol, pero también se ramonea. Ahí lo vemos incluso con ganados de lidia, con ganados criollos. Este es el caso del Golfo de México, por ejemplo, con el criollo lechero mexicano. En sistemas de alta densidad, como lo tenemos ya tanto en México como en Colombia, es decir, densidades muy altas, aguanta el ramoneo, nos está cargando también casi los 4 animales por hectárea, las 4 unidades grandes por hectárea, que es casi 500% más de lo que es el promedio. Por lo tanto, en la red global silvopastoril que lideramos desde el año 2014, dentro de la agenda global de ganadería que hace parte de la coordina la FAO para todas las instituciones del mundo, hemos hecho estos estudios con el Instituto Thunen de Alemania y en su red de AgriBenchmark, mostrando cómo en 10 estudios de caso en México, Colombia y Argentina, los silvopastoriles en los distintos tipos de silvopastoriles son tremendamente útiles y se pueden comparar con cualquier sistema de producción ganadero en el mundo, inclusive con ventajas muy grandes. Solamente un sistema en China fue superior a los sistemas silvopastoriles intensivos. Esta publicación está disponible en nuestro sitio web de CIPAL, que quiera descargarla, está en inglés y en español, como quiera. Y bueno, sobre los beneficios entonces de los sistemas silvopastoriles, tenemos entonces algo muy importante y es la resiliencia. Estamos en una época donde hay que ser resilientes.
Tenemos que reducir los fertilizantes de síntesis porque el contexto global así lo pide, reducir los alimentos concentrados en la ganadería, incrementar la diversidad de las praderas, tener las cargas mejores, rotar mejor el pastoreo, invertir en el abastecimiento, en las reservas de agua, minimizar la erosión y diferenciar nuestros productos. De tal manera que entonces, ya les decía, el bienestar animal es fundamental. Los silvopastoriles nos rebajan 2 a 3 grados en promedio del año el ambiente para el estrés calórico de los animales. Por lo tanto, el doctor Jarvis del CIAS nos decía 2 grados de temperatura es como si eleváramos la finca 400 metros sobre el nivel del mar. Y lo que hacemos, y eso es lo que promovemos y quisiéramos que se haga mucho más en República Dominicana, es que se haga con el ejemplo. Los ganaderos aprenden con el ejemplo de otros, no es con teoría. Aquí son casos clarísimos de cómo los ganaderos mejoran, recuperan áreas completamente degradadas, cómo procesan, ahora en este momento sustituyen el concentrado con las harinas de botón de oro, cómo usan abonos naturales, cómo hacen uso de las energías renovables, cómo, por ejemplo, este productor, estos par de hermanos productores en las montañas a 1800 metros de altura, elevan la carga animal de 0.3 a 1.3 y la producción de leche de 3 a 11 litros de leche a lo largo del año, cómo se está recuperando también las poblaciones de ganados criollos que son completamente adaptados a estos problemas del cambio climático, también cómo se puede conservar los alimentos que producimos en los predios para evitar estos problemas y cómo vamos vistiendo prácticamente una serie de bosques ganaderos toda la área agropecuaria. Por lo tanto, es gente valiente que se enfrenta a estos problemas con mucho amor, pero con mucha sabiduría, y cómo hoy muchos de los ganaderos convierten sus fincas ganaderas en fábricas de agua a través del manejo de las microcuencas, la restauración ecológica de las microcuencas, o cómo hacen bosques similares a los del sur que les mostré. Esto ya hace en Colombia también, gente que está haciendo el manejo forestal con los pinos y los ganados. Cómo los elementos de planificación es fundamental. Esto ha sido lo más importante para nosotros en nuestros proyectos, porque nos permite que la gente entienda no solo su predio, sino que miremos la escala del paisaje, que es donde se generan los servicios ecosistémicos. El agua no se genera solo en un predio, el agua camina por el paisaje, por lo tanto, ella y otros servicios son esenciales. Por lo tanto, pasamos de los paisajes naturales a nuestra visión de agropaisajes, es decir, esta visión que es coincidente con lo que ustedes han hecho en Plan Sierra, pues porque tenemos ejemplos clarísimos de cómo la biodiversidad, por ejemplo, se tiene que movilizar y necesita el espacio del predio, pero también el espacio del territorio, igual que hace el resto de la biodiversidad. Muchos grupos funcionales que ya hemos estudiado, por ejemplo, de aves que le prestan servicios a la ganadería, y cómo en la medida que los predios ganaderos se vistan de árboles, vamos incrementando la riqueza de aves, cómo los ganaderos entonces empiezan también a ser fuente interesante del turismo aviar que se está creciendo en todas partes, o cómo incrementan las poblaciones de escarabajos estercoleros, que son los más importantes ingenieros de la tierra en el caso de la ganadería. Aquí vemos, por ejemplo, lo que hemos evaluado y medido abiertamente en los proyectos de ganadería. Esto que hasta hace pocos años no se conocía, hoy sabemos que la inmensa mayoría de estas especies son nativas, procesaban estiércoles de la fauna silvestre y hoy están procesando los estiércoles de los ganados, de tal manera que es el mejor ejemplo de cómo es posible una ganadería que sea amigable. Hemos evaluado grupos funcionales como aves, escarabajos, mamíferos voladores, murciélagos y la flora nativa, y cómo los sistemas silvopastoriles intensivos, por ejemplo, o esa matriz de paisaje mixta de distintos tipos de uso de la tierra, favorece a estos ingenieros del suelo y son los que nos permiten la recuperación de la fertilidad del suelo y la captura de carbono. Y al mismo tiempo nos plantea un debate interesantísimo de cómo manejar los problemas, por ejemplo, de la mosca hematófaga, que está en toda América también, que transmite enfermedades muy complicadas para el ganado, y cómo si el escarabajo llega primero, le quita la fuente de nutrientes al ciclo de vida de la mosca. Por lo tanto, más escarabajos, menos moscas, y eso es una forma muy diferente de tratar el problema de las enfermedades parasitarias. En conjunto,
tenemos que, si los ganaderos hacen esto, tenemos la posibilidad de reducir incluso la evapotranspiración a una escala de paisaje y retener el 30% del agua, que es muy importante hacerlo. En nuestras mediciones y entre nuestros colegas del continente les podemos decir ya abiertamente, sustentado con artículos científicos publicados ya, que esta ganadería silvopastoril ayuda a la mitigación porque genera menos emisiones entéricas en las excretas y en el suelo, y permite la mayor captura de biomasa, de carbono en la biomasa y en el suelo. Al mismo tiempo, hace la agenda de adaptación, que es tener producción de forraje más estable, proteger el agua, incrementar la infiltración, reducir la evapotranspiración y mejorar el bienestar animal. Por esa razón, en la iniciativa Dropdown, donde califican las 100 mejores estrategias para enfrentar ya el cambio climático, escalar estas estrategias en todos los sectores de la economía del mundo, los silvopastoriles aparecen en categoría 9, solamente detrás de los bosques tropicales en la parte de campo. Estamos superiores a digamos, a los carros eléctricos, y eso muestra el interés global que tenemos en este momento, que hemos despertado para finalmente caer en el tema final, que es de una reflexión muy importante, porque todo esto que les estoy hablando no va a funcionar si no tenemos el intercambio de las generaciones. Ahí están los datos de la curva del Banco Mundial mostrando cómo la gente en todo el planeta abandona el campo, se va a las ciudades, cómo la población del campo se envejece, tiene ya más de 65 años, un gran porcentaje de ellas, cómo en el Reino Unido, en Kenia, en Japón, la gente en el campo es cada vez más vieja, y cómo muchos productores, la relación entre productores de más de 65 años y jóvenes es cada vez menor en algunos países, con formas tan dramáticas como 33-1, por ejemplo, y cómo es la visión de los jóvenes, donde el envejecimiento en el campo es porque los jóvenes no encuentran una razón de ser en el campo, migran buscando mejores oportunidades, migran bajo distintos fenómenos, pero perciben en general que el campo es duro, de bajos ingresos y muchas incertidumbres. Y esto creo que tenemos que cambiarlo, porque tenemos el reto de transmitir la tierra y sus valores. No es solo la tierra, son los valores que están implícitos en esa cultura que le hemos dicho. Por lo tanto, estos procesos implican que todos los proyectos tengamos las 3 generaciones, no excluyamos a los niños y a los jóvenes de los proyectos. He sido parte de los aprendizajes que hemos tenido, cómo generar ambientes adecuados de aprendizaje lúdico. Es muy importante cómo participar todas las generaciones en un solo momento, sin jerarquías en las decisiones. Esto es un reto. Y lo que hemos visto es que la integración de árboles y prácticas como la restauración ecológica y agroecológica que les habló Zoraida Caya a ustedes, muestra una cantidad de oportunidades para mejorar la soberanía alimentaria y generar nuevos ingresos, de tal manera que en las lecciones aprendidas de un proyecto muy grande que tuvimos con el Banco Mundial, que se llamó Ganadería Colombiana Sostenible, encontramos que hay formas de detener el éxodo rural. Sí entendemos que tenemos que hacer cambios importantes en el diseño de nuestras intervenciones, que las fincas ganaderas son oportunidades grandes para los niños y los jóvenes, y esas oportunidades hay que encontrarlas, existen, pero son diferentes. No es hacer lo mismo de los adultos. Por ejemplo, el tema de los registros sistemáticos, donde prácticamente los adultos fallan en la ganadería, los jóvenes están en plena capacidad de hacerlo. Hay la posibilidad de hacer muchísima capacitación, hay herramientas pedagógicas inclusive ligadas a la nanotecnología de los celulares que permite hacer esto. Hay muchos jóvenes que quieren desarrollar nuevos emprendimientos y por lo tanto la capacitación en negocios es muy importante para ellos. Y ejemplos maravillosos como tenemos allí a Vinicius, un alumno nuestro de Minas Gerais en Brasil. Él decidió que su plan de vida era hacer quesos orgánicos diferenciados porque son de una región que tiene denominación de origen, pero además que eran silvopastoriles intensivos y además que iban a ser vendidos directamente a los consumidores sin intermediarios a través de las redes sociales. Este es el tipo de cosas que necesitamos, porque como nos dice también Julio Perrachón de Uruguay,
la integración generacional debe ser exitosa, y si es exitosa, habrá un relevo generacional exitoso y por lo tanto familias felices. Por eso trabajamos con temas como la heredad de los valores. Grupos como los que ven a ustedes ahí en esa imagen se llaman herederos del planeta en Colombia, se llaman herederos del campo en México. Ahora le llamamos herederos silvopastoriles en varios países y mostramos ejemplos en Chile, también acaban de hacerlo con los herederos del planeta, y mostrando cómo ellos que son, por ejemplo, un centro de origen de la papa, las abuelas el día que hacen, digamos, la integración social, entregan a sus nietas las semillas que hicieron el desarrollo genético de las papas a través de cientos de años. Es decir, es un mensaje simbólico de que el relevo se está haciendo en el tiempo, en el momento ideal, antes de que una generación cambie, y eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, nuestro mensaje es también para ustedes que hacen este tipo de planteamientos, estas intervenciones, y que ojalá entiendan que la ganadería silvopastoril es perfectamente compatible con todas las actividades que hacen ustedes en el Plan Sierra. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a usted, doctor. Tenemos en el chat algunas preguntas que han hecho nuestros queridos participantes. También exhortarle a seguir compartiendo sus preguntas. También pueden levantar la mano y les damos el turno para hacer su pregunta directamente. Entonces, Gracias. la primera pregunta que tenemos es de parte de Eli Bobadilla. ¿Se ha intentado imitar en alguna parte de Latinoamérica el sistema de dehesa ibérica? ¿El sistema, perdón, de qué? Dehesa ibérica. Dehesa. Dehesa ibérica. Ah, dehesa ibérica. Hay varios, digamos, la dehesa ibérica en su complejo sí tenemos cosas parecidas. Lo que no tenemos en América Latina es el desarrollo del valor agregado que ellos lograron con el cerdo ibérico. Es, digamos, que sí hay atributos similares. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una región donde utilizan las bellotas de los Kerkut de ellos. Nosotros en varios sitios hemos identificado, por ejemplo, que las palmas pueden cubrir el equivalente ecosistémico de la encina en ese ecosistema, pero nos falta el gran desarrollo que ellos tuvieron. Y les recuerdo una cosa muy interesante: la dehesa ya tiene casi 1000 años. Se pensaba que tenía 1000 años, hoy ya sabemos por las últimas investigaciones paleontológicas que tiene 6000 años de existencia. Pero la dehesa estuvo a punto de acabarse hace 100 años. Y la rescataron porque también se decía lo mismo de los cerdos ibéricos, se decía lo mismo que se dice de los animales criollos, que no sirven para nada, que son llenos de grasa, que eso enferma a los animales, que ese sistema abierto es malo para la salud pública. Todo eso existía y eso estaba acabando con la dehesa. Sin embargo, fueron gracias a los investigadores que demostraron que la carne del cerdo ibérico, que los procesos que ellos hacían de valor agregado en los jamones, por ejemplo, mejoraban digamos, el entorno de la salud misma del consumidor, lograron hacer ese valor agregado. Hoy en día, un cerdo ibérico antes de nacer ya está vendido hace 3 años por delante, a unos precios increíbles. Eso es lo que nos falta en América. Nos falta es el valor agregado. Tenemos todos los elementos, pero me parece que la pregunta es muy pertinente. No vamos a hacerlo igualito, tenemos formas de hacerlo diferente, pero sí necesitamos el concurso de la gente que hace los desarrollos de encadenamientos, que es lo que nos falta siempre. Y me parece que la pregunta es muy buena por eso. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos con la mano levantada a don Víctor Espaillat. Adelante. Buenas tardes, profesor, doctor. Muy buenas tardes, don Víctor. Un placer estar con usted. Gracias, lo mismo digo de ustedes. Usted hace un momentito refería sobre los ovinos, Sí. la época colonial, pero realmente hace un tiempecito yo preparé una ponencia, incluso para un congreso aquí en República Dominicana, sobre los ovinos en la era colonial. Qué bueno. Y realmente,
aquí hubo un movimiento histórico que fue lo que se llamó las devastaciones de Osorio. No sé si usted ha leído sobre ellas. Algo. Eso fue un fenómeno que se dio en la isla, producto de piratas en la costa norte de la isla, bucaneros, personas que recogían ganado para vender la piel en Europa, que era la materia prima de la industria de guerra prácticamente en Europa. Correcto. Los aperros para las monturas, las botas, los escudos, los cascos, todo se hacía con piel. Pero en esa época, en el desplazamiento, se habla de que habían ovinos ya y caprinos en el movimiento de ganado que se dio de la zona norte a las zonas sureste del país. O sea, eso fue el desplazamiento que se hizo para quitar el comercio de los españoles que querían tener el monopolio, y entonces ellos trasladaron, los españoles dejaron solo la zona norte, la despoblaron por pueblos que ya estaban consolidados y muy desarrollados con un gran intercambio con Europa, fueron desplazados hacia el sureste del país, y allí entonces movilizaron miles de cabezas de ganado que ya pastaba en el bosque seco de esa zona norte, y en esas crónicas por ahí aparece que habían ovinos entre los que se desplazaron. Incluso se habla así de manera somera, como, y nosotros así lo inducimos, de que en ese desplazamiento lo más probable es que muchas cabras incluso quedaron silvestres y muchos ovinos quedaron silvestres. Entonces después hicimos nos introducimos hicimos una introducción, un trabajo hacia el Parque Nacional de Montecristi, donde habían entre 10.000 y 15.000 ovinos y caprinos en un parque nacional. Imagínense, hubo un conflicto aquí con el gobierno y ese parque. En un momento amenazaron con desalojo de esos. Y yo me puse entonces a estudiar en ese tiempo, a observar más bien cuál era la situación de vida de los ovinos y caprinos en el bosque seco, de manera como lo criaban en esa zona, que eran silvestres. Y realmente fue un grande el aprendizaje de cómo realmente sobreviven esos animales a esas condiciones extremas, con la prosopis, con una serie de prácticamente en el bosque seco subtropical extremo. Entonces, se dio una experiencia de manejo con la que vivieron generaciones tras generaciones, que todavía hoy prevalecen en algunas de esas partes, la crianza que se hacía desde la época colonial. O sea, que se hacía dentro del bosque seco, dejando libres a los animales. Entonces, eso después hicimos una observación de cuál era con qué se alimentaban ellos, cómo hacían ellos para conseguir el agua, cómo hacían para conseguir las proteínas, cómo hacían incluso, porque esos animales que están en esa zona se desarrollaban fuertes, muy brillantes, la piel, una consistencia, incluso con un peso extraordinario, y observamos que ellos aprendieron a vivir con el equilibrio en el bosque natural seco. Entonces, el sistema silvopastoril realmente, observando bien el comportamiento de los animales, podemos adaptarlo a diferentes lugares, en diferentes condiciones, aprovechando los recursos naturales existentes, porque eso nos enseñan ellos cuando nos ponemos a observarlos en su vida natural. Gracias, y excúsenme. Don Víctor, me encanta eso. Ojalá tuviera oportunidad de leer ese texto. Me gustaría, si es posible, en algún momento, porque realmente ese tipo de trabajos son muy necesarios. Lo digo por muchas cosas de lo que usted está diciendo. Los rebaños mixtos siempre fueron la condición hasta desde la domesticación hasta, es decir, durante casi 9.000 años. Los rebaños fueron mixtos, hoy se separan, inclusive a veces las autoridades sanitarias con un rigor exagerado le dicen al campesino que no puede tener mezclados las especies animales, cuando realmente han coevolucionado culturalmente con la gente también. Y eso nos vino también de la península ibérica. Los rebaños eran mixtos. No se olviden que el Imperio Español en su momento digamos de la conquista y la colonia tuvo su máximo
fuente de ingresos en la lana del merino, que era un ovino. Pero a América lo más interesante es que llegaron las ovejas de lana, se fracasaron en el trópico, se quedaron en la zona templada, tanto en el norte como en el sur, pero en la zona ecuatorial los que funcionaron fueron los ovinos de pelo, los ovinos que hoy conocemos como el peligüey, como el black belly. Estas razas que eran desarrolladas fueron evolucionadas en África. También tenían expresiones en la península ibérica, especialmente en la zona sur, de donde vinieron la mayor parte de los migrantes de España. Por lo tanto, ahora la conexión directa con los mercados internacionales siempre lo fue porque siempre fuimos, digamos, un territorio de extracción de los metales, después de las maderas, de los cueros, de la carne. No se olviden que los cueros funcionaron así como usted lo menciona, también todo el desarrollo de la cultura del gaucho en el sur del continente se desarrolló primero con los cueros antes que con la carne. Entonces, me parece muy importante una observación que usted hace sobre la condición del pelaje de los animales, porque el problema principal de los ovinocaprinos, y quienes saben de esto, algunos de ustedes que hayan trabajado con ellos saben que el principal problema son los parásitos internos. Es la principal barrera que ellos tienen, especialmente desde pequeñitos. Y la mayoría de las plantas de los árboles tropicales y los frutos, como el que le mencioné de la guásima o guásimo, o por ejemplo el de la guira o la crescente, tienen sustancias antiparasitarias. Por lo tanto, los animales mismos han estado siempre encontrando en los árboles y los arbustos, encontrando la defensa para sus propios parásitos. Por lo tanto, cuando llega la disposición de que hay que sacar los animales, que hay que encerrarlos, allí empiezan todos los problemas. Entonces, por lo menos estas observaciones son muy válidas. Por supuesto, esto necesita manejo, pero necesita mucho conocimiento. En las cabras podemos identificar una capacidad infinita de detectar sustancias, por ejemplo, metabolitos secundarios de las plantas. Son capaces de detectar terpenos en el aire. Imagínense ustedes la capacidad que tiene una cabra. Y por lo tanto, puede ser muy dañina en exceso, pero también puede ser muy positiva si se maneja bien, si se entiende que es un animal antes que ser de pastoreo, antes de que ser la vaca de los pobres, como mal se ha dicho. Es un animal esencialmente de bosque y como tal tenemos que hacerle los bosques para las cabras o para las ovejas. Por lo tanto, ese comentario me parece muy bueno y me gustaría conocer su texto. Ya buscaremos y nos comunicaremos. Gracias. Y nos mantendremos, sí. Yo lo tengo por ahí trabajado. Y bueno, yo voy a dejar para una segunda, tengo otra inquietud, lo voy a dejar para dejar que otros compañeros participen. Okay. Muchas gracias. Tengo una pregunta por aquí. ¿Qué importancia le han dado en Colombia a las razas de animales criollos y árboles nativos como respuesta al cambio climático? Como país muy poco, porque tenemos una ganadería de casi 28 millones de cabezas y pues digamos los criollos sufrieron lo mismo que sufrieron en todo el continente, fueron absorbidos por el cebú y regresar a esa condición es difícil. Sin embargo, tenemos el atributo de tener la mayor diversidad de razas criollas. Tenemos 7 razas criollas y 2 razas nacionales en bovinos, algunas en cerdos, algunas en ovinocaprinos, pero lo principal ha sido la diversidad genética de los caprinos. Hay una asociación que trabaja muy bien. Hay ya muchos avances, inclusive en la genómica de algunas de las razas criollas. La demostración es contundente. Los datos que tenemos hoy acumulados en la ciencia nacional, por ejemplo, en la calidad de la carne, son carnes que tienen más omega 3 que, por ejemplo, que los cebuinos. Son animales que se reproducen mucho más rápido que los cebuinos. Por lo tanto, están llamadas a participar activamente del desarrollo futuro. Nosotros hemos trabajado en CIPAD bastante con la conexión entre este tipo de animal, cualquier tipo de animal, pero específicamente con
con los árboles y los arbustos en los silvopastoreos. Por eso buena parte, algunas de las imágenes que ustedes les compartí hoy tienen esa expresión. Sabemos que los criollos funcionan maravillosamente y lo hemos visto en México también, en Venezuela, en Bolivia. Funcionan excelentemente porque ellos de alguna manera le llevan una ventajita de 4 siglos a las otras razas y han tenido la posibilidad de adecuarse a estos ambientes, sobre todo los que son arborizados. Muy bien. También otra pregunta de Freddy Matos dice, en ganadería de montaña, ¿logran en Colombia que los productores de las zonas bajas puedan financiar actividades en zonas altas? Estamos en eso. Hay varios ejemplos muy interesantes de asociaciones de usuarios del agua, por ejemplo, que reúnen fondos y las invierten cuenca arriba. Ese modelo existe, los fondos del agua existen en Colombia desde hace bastante tiempo y en algunos casos los resultados son positivos cuando se hace inversión directa en los productores que tienen la posibilidad de mejorar o regular el abastecimiento de agua. Digamos, la única crítica que tenemos a ese modelo es que durante mucho tiempo han estado haciendo manejo financiero del fondo más que la inversión directa en el territorio, y eso nos preocupa porque digamos que sí los agricultores hacen el esfuerzo, están dispuestos a pagar más allá de lo que la ley les dice, porque obviamente el gobierno cobra una parte, pero ellos están dispuestos a pagar más y de hecho lo hacen. Entonces lo que necesitamos es un flujo más rápido, que el productor de la alta montaña sienta realmente que lo que está haciendo es recibir una compensación por los beneficios de la externalidad de regular mejor el agua o mejorar la calidad del servicio, porque son las dos, es regulación y calidad de agua. Y con ambos lo logramos. Por ejemplo, los corredores ribereños, las fotografías que yo le mostré, es eso. Con la vegetación nativa logramos reducir incluso los sedimentos, logramos reducir los contaminantes, aún los plaguicidas, que son los más complicados, pero reducimos, por ejemplo, todos los excesos de nitrógeno, de fósforo en las aguas, cuando existe vegetación protectora. Por lo tanto, es la agenda. Y lo que necesitamos ahora es que los productores reciban más rápido esos recursos para hacer los cambios más rápido, porque obviamente el tamaño del problema es enorme. Sin embargo, sí tenemos esos ejemplos, son positivos, los consideramos valiosos, consideramos que lo que hay que ajustar es que realmente no se trabaje más un modelo muy financista de los fondos que recuperan esos dineros, sino que se haga una inversión más rápida. Muchas gracias. También tenemos otra preguntita. ¿Cuál sería la mejor forma para mitigar la ganadería de montaña, tomando en cuenta la zona donde estamos? Bueno, para nosotros, ganadería de montaña es hasta aquí, es hasta más de 3.200 metros, en Perú es a 4.500, en los Alpes. Recuerden que el pardo suizo nos llega de la alta montaña, o sea, no, lo tenemos que quitar un poco el concepto de que la ganadería hay que sacarla de la montaña. La ganadería está allí donde está la gente. Lo que hay que manejarla diferente, por supuesto. La ganadería de montaña se maneja ahora con todos los principios que les mostré, se puede manejar más fácil. Por ejemplo, los setos forrajeros son muy importantes para evitar el daño que ellos hacen en el suelo. Entonces, por lo tanto, sí podemos hacer toda una complejidad de sistemas silvopastoriles que permitan que tengamos menos daño de la ganadería sin acabar la actividad, porque uno de los problemas que derivan de todo el ordenamiento de cuencas es las acciones coercitivas y prohibitivas que van en conflicto con la gente. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pensamos que si vas a establecer una plantación forestal, puedes establecer un silvopastoreo perfectamente. Entonces, son formas equivalentes de lograr los mismos servicios ecosistémicos sin romper la cultura y sin dañar las opciones económicas de la gente. Excelente. Don Víctor, adelante. Muchas gracias. Y doctor, bueno, lo cierto es que se están interviniendo con ganadería y es parte de la inquietud en el Plan Sierra. Áreas con pendientes muy pronunciadas que son prácticamente pertenecen, incluso hay algunas en conflicto dentro de áreas protegidas
que son lugares donde nacimientos de agua, porque esa zona de la sierra se le considera la madre de las aguas. De ella dependen la mayoría de ríos que abastecen de agua a más de 3 millones o 4 millones de personas en la República Dominicana. Entonces, esa zona es neurálgica. Cuando se habla de la sierra y se habla de ganadería, estamos pensando y estamos con un problema muy serio, porque dadas las condiciones mismas y la abundancia de agua que hay por los ríos que atraviesan, bueno, pues se hace mucha ganadería y hay lugares donde hay incluso sobrepoblación en áreas críticas, que es lo que se critica a la ganadería en la parte alta. Pero quiero hacer un poquito de historia de ese acontecimiento, también de lo que pasa con la ganadería en la sierra. Según algunos historiadores también, en el momento que se desplaza la ganadería de la zona norte hacia el sureste del país, o sea, hacia la Romana, donde ya usted conoce, la Higüey y toda esa zona, que es una de las zonas ganaderas principales del país, o son zonas ganaderas principales, parte de los españoles que se resistieron a llevar su ganado a esa zona, se alzaron a la montaña y muchos de ellos llegaron con su ganado hasta lo que hoy conocemos como la sierra. Entonces, pero en ese tiempo ellos convivían con el bosque. Claro. Imagino que comenzarían a hacer tumbas y comenzaron a habilitar para crear y establecer su ganadería en la sierra, y ya también está dentro de lo que es la historia misma del desplazamiento de Osorio, que incluso eso mismo provocó el nacimiento de la República de Haití. O sea, fueron grandes acontecimientos que provocó esa movilización de los pobladores de la zona norte hacia el este del país, que trastornó prácticamente la vida hasta tiempos presentes de lo que es la vida en la... Entonces, la ganadería, el sistema silvopastoril realmente nos garantiza, haciendo el uso de diversos sistemas, porque como usted dijo, son múltiples los sistemas que abundan para desarrollar en diferentes zonas, en diferentes áreas, acorde con las circunstancias biofísicas, la geofísica y las condiciones mismas topográficas. Hay muchos sistemas que permiten manejarlo. Por tanto, creemos que el aporte que usted ha hecho hoy para Plan Sierra realmente reviste gran importancia y amerita que se hagan talleres más profundos y revisar lo que es los sistemas más adecuados para la zona, pero pensar cómo se va a transferir esos nuevos paquetes a los productores, cuáles son las metodologías que se van a utilizar para conseguir que se pueda asociar la ganadería al desarrollo del bosque protector de las aguas, madre de las aguas, de la sierra de San José de las Matas. Gracias. Muchas gracias, don Víctor. Me parece muy importante ese contexto. Lo conozco de alguna manera, pero también coincido totalmente en la visión que nosotros tenemos. Primero, lo que hacemos es planeación predial con la gente. Porque la gente tiene que participar, no hay que inducirle los paquetes de afuera únicamente, hay que ellos trabajan. La planeación del predio tiene los mismos principios del ordenamiento de una cuenca hidrográfica. Son exactamente los mismos principios, la escala es distinta y tenemos herramientas, inclusive ahora lo tenemos hasta un programa en celular donde la gente puede ver y negociar los espacios, porque, por ejemplo, esas zonas escarpadas, por ejemplo, tienen que dejar el pastoreo, tienen que ser, el ganado no puede estar allí, estoy de acuerdo con eso, pero eso se negocia con la gente, se puede hacer perfectamente bajo los distintos modelos silvopastoriles que tenemos, que incluyen la restauración de bosques. Nosotros no eximimos a la ganadería de la restauración de bosques, va en conjunto. Por lo tanto, si hacemos una actividad que sea más productiva, liberamos áreas siempre para la restauración o para la conservación, las dos. Siempre es un principio, digamos, fundamental de la planeación predial participativa que promovemos. Ahora, ya cómo se haga con la gente es muy importante tener siempre esa posibilidad. Incluso es posible que algunos predios dejen de producir ganadería, eso también está bien, pero que lo hagan voluntariamente y que lo hagan con otras actividades complementarias. Hay algunos predios que incluso pueden hacer semiestabulación o estabulación, donde
la producción de fertilizantes se convierte en el dinamizador principal de los cultivos. Es que lo que nos fracasa siempre es divorciar la ganadería de los cultivos y de los bosques. Eso ha sido uno de los errores fundamentales de la Revolución Verde. Nosotros, la integración es importantísima. El ganado puede valer más por el estiércol que por lo que la leche o la carne que produzcan. Entonces también allí hay oportunidades. Vemos por todos lados oportunidades. Cuando le mostré el modelo de Nicolás Valenzuela en Chile, mira, es impresionante, pero esas ovejas le permiten todo el reciclaje de nutrientes para sus nueces de exportación, que son además orgánicas. Por lo tanto, y allá en Chile era un paradigma completo, no se podía hacer. Cualquier cultivo tiene que ser monocultivo, no pueden haber animales. Ese es, digamos, el dogma de fe que hay que romper cuando miramos esto. Ahora, si el agua es lo más importante en una región como en esa sierra, pues planificamos todo alrededor del agua. Nosotros tenemos la capacidad y la inteligencia entre todos de pensar que los animales pueden seguir acompañando al hombre o a nuestra especie humana, a los campesinos sobre todo, dentro de un enfoque perfectamente productor de agua. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Tenemos algunos ejemplos que vale la pena que más adelante los conozcamos. Muy bien, muy bien. Tendremos la oportunidad de poner en práctica, en vivo, todo Qué esto. bueno, Rosana. Sí. Tengo otra pregunta. ¿Qué importancia le han dado las universidades de Colombia con relación a las investigaciones en temas relacionados al cambio climático en fincas ganaderas? Muy creciente. Hace unos años nos quejábamos de que la principal barrera de los silvopastoriles no eran los campesinos ni los ganaderos, sino los técnicos, los productores. Pues las universidades estaban muy atrasadas en esto, estaban copiando solamente los modelos de los países desarrollados. Eso afortunadamente ha cambiado mucho. Hoy tenemos ya programas donde se incide, se hablan de silvopastoriles desde pregrado, hay en posgrados, hay en maestrías y doctorados, hay por lo menos líneas de investigación en varios docentes muy valiosos que han hecho también el tránsito de lo convencional a esto. Y por supuesto el cambio climático hoy permea a todo, en todas las instituciones. No hay una institución educativa que no esté pensando en el cambio climático, y por lo tanto los que están en ganadería y que no estén trabajando alternativas de mitigación o alternativas de adaptación, o las dos juntas, se están quedando por fuera, porque digamos que la demanda, inclusive de los jóvenes que quieren estudiar, es esa. Y eso lo hemos visto creciente. Tenemos una demanda increíble de estudiantes que quieren hacer tesis de todo tipo, y grupos de investigación que afortunadamente también se están consolidando, que van diferenciándose ya. O sea, el panorama es totalmente diferente al de hace unos años, y eso nos da mucha esperanza. Excelente. También tengo una pregunta de Adelfi la Antigua, nos pone en contexto primero, dice: buenas tardes, más que interesante el tema. Entendiendo que mediante la ganadería sostenible se busca, a través de la conservación y el cuidado de los árboles, el aumento de la biodiversidad, además que con mayor diversidad de la flora, no solo se protege el agua, sino que también se reducen las inundaciones y sequías y se cuidan los pastos y el suelo. Su pregunta es: ¿cuál entendería usted es la mejor metodología para introducir el conocimiento del uso de estos sistemas en ganaderos que se oponen a la idea de que estos sistemas ayudan a disminuir la degradación de los pastos y el suelo a causa de deforestación y el mal uso de estos? Bueno, mira, la introducción de la pregunta me parece perfecta, porque prácticamente resume todo el contexto que quise transmitir, y entonces lo agradezco mucho. Sobre el cómo, siempre, como dicen vulgarmente, el diablo está en los detalles. Y entonces nosotros tenemos que ser muy creativos en esto, porque nos enfrentamos siempre a fuerzas en tensión todo el tiempo. Hay gente que promueve, por supuesto, otro tipo de agriculturas y ganaderías, porque son un negocio. Vender es un negocio, y lamentablemente hay muchos profesionales que se dedican a la venta de plaguicidas y de todo este tipo de productos. Eso es una parte. La otra parte, hay gente que desde la orientación ven siempre a la producción, y especialmente a la ganadería, como un enemigo de los bosques, y pensamos que todas las verdades están como en la mitad. Podemos tener un cambio distinto.
Y para nosotros, lo mejor es el cambio cultural. El cambio cultural, es decir, que la gente entienda esto. Yo creo que la mejor herramienta que hoy tenemos es el cambio climático. Cuando la gente, los productores pasan por las sequías, atraviesan las inundaciones, ven los deslizamientos de la tierra, son más que conscientes de eso. Conciencia ya tienen más que suficiente. Ahora hay que ver, construir con ellos cómo se hacen las cosas, cómo se pueden hacer paso a paso, cómo se puede construir. Y en nuestra, digamos, al final, les puedo decir del resumen de muchísimos proyectos, incluyendo los más grandes que hemos tenido de casi 9 años con el Banco Mundial, le podemos decir que hay 2 lecciones claves aquí. La lección es que la asistencia técnica es fundamental, es definitiva, y eso durante muchos años los gobiernos lo negaron. El ajuste estructural que recibió América Latina acabaron con toda la extensión rural. La extensión es fundamental, pero hoy necesitamos una extensión agroecológica, no una extensión de revolución verde. Y segundo, la extensión no es suficiente. La asistencia técnica, el acompañamiento técnico no es suficiente. Los productores necesitan incentivos, los productores necesitan acceso a los mercados y necesitan, como les dije, también empezar a trabajar su relevo generacional. Por lo tanto, es una combinación de intervención en la que logramos hacerlo, y allí está lo que decimos, el cómo, el resumen del cómo es ese: trabajar muy en forma participativa, en forma transversal, pero también tener claro que hay pilares en esto fundamentales. El financiamiento, por ejemplo, es definitivo. Algunos modelos son rentables, pueden pagar un crédito perfectamente, eso lo tenemos bien claro. Hay otros que no van a necesitar un subsidio, o por lo menos un incentivo ambiental, como es el caso del agua. Eso también es posible hacerlo. Es decir, esa combinación no podemos separarla. Y lo peor que podemos hacer es intervenciones en una sola dirección. Plante solo bosques, haga solamente ganadería, haga solamente agricultura. Esas intervenciones son las que nos causan tantos problemas en los ecosistemas de montaña. Muy bien. Dice otra pregunta también de parte de nuestra querida Karina Ibar. A pesar de todas las ventajas demostradas de los sistemas silvopastoriles, la ganadería intensiva y no sostenible sigue siendo la realidad dominante. Sí. Usted menciona la necesidad de financiamiento para cambiar esto. ¿Hay otro tipo de incentivos que pueden ser importantes? Sí, completamente me reafirmo con la pregunta. Y sí, uno de los incentivos más importantes, que ese es como el sueño, es la vinculación al precio del mercado. El mercado es definitivo en esto. Señales del mercado. Si nosotros logramos, y hemos tenido unos pilotos muy interesantes, por ejemplo, un incentivo en el precio de la leche que promueva estos modelos de uso de la tierra, eso es posible hacerlo. Y la respuesta de los productores es inmediata. Eso es como un fosforito. ¿Sí? Entonces, pero sí necesitamos el cambio primero en los arreglos de cadena. Necesitamos también el cambio en los empresarios que transforman, y también en el consumidor. Los consumidores, hoy sabemos que los consumidores quieren eso y están dispuestos a pagar de alguna manera, algunos más, algunos menos, pero hay posibilidad. O sea, la gente está muy sensible a esto. Entonces sí necesitamos logros en ese campo, que es donde quizás podemos dar el gran salto. Porque hoy en día el mercado está determinando prácticamente todo, ¿no? Y los precios de los mercados no reflejan el daño o el beneficio ambiental que trae el producto en este momento. Excelente. Hay esperanza. Mucha. Sí. También tengo una valoración de don Alfredo, que dice que manifiesta su positiva valoración sobre esta presentación. Es un tema que realmente el Plan Sierra y el país tiene sed de buscarle una solución. Por último, tengo una mano levantada que es de don Víctor. Adelante, don Víctor, con su pregunta. Bien, doctor. Yo dirijo la Facultad para el Ambiente y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional Evangélica aquí en República Dominicana. Estamos trabajando con el doctor Altieri, que está desarrollando un doctorado en agroecología para este país. Entonces, nosotros también con el Estado ahora mismo estamos negociando, y ahora yo le propongo. Nosotros estamos desarrollando una propuesta, una licenciatura en desarrollo rural con un enfoque agroecológico y sostenible, tomando en consideración todos esos nuevos elementos
incluso cosas que no se tomaban en consideración anteriormente, que era el financiamiento para el desarrollo rural, serán elementos que van, y además lo que son las TICs, los drones, la robótica, claro, lo tenemos como elementos nuevos para transferencia, porque aunque muchas personas tienen la idea de que el sector rural no está en capacidad, pero los jóvenes sería una forma de cómo mantenerlo en el campo, vinculándolo a la tecnología, utilizando todo lo que son las tablets, utilizar todas las herramientas, los celulares, y trabajar con ellos en el campo y motivarlos. Entonces estamos trabajando ahora mismo, acabamos de hacer una discusión con el Viceministerio de Investigación y Extensión en República Dominicana, y nos ha motivado incluso a hacer una maestría en desarrollo rural y trabajar entonces también con esa licenciatura. O sea que sería usted en esa experiencia de esa inquietud que se han manifestado ahora en estas últimas preguntas y observaciones de cómo transferir esos conocimientos. Ahora vamos a ponernos sobre la marcha, como usted dijo. Aquí hubo un periodo donde prácticamente desapareció la extensión, fue sacada incluso del Estado, asumieron la dirección de la extensión las compañías privadas para vender sus productos. Así no le interesaba que conservación, que contaminación. Entonces ahora estamos en una regresión hacia los modelos que utilizábamos que eran exitosos antes, y yo creo que esta intervención y la participación de ustedes y el vínculo que podamos tener con ustedes a través del doctor Miguel Altieri será muy edificante para construir nuevos procesos de trabajo para el nuevo desarrollo rural. Gracias, Rosana. Gracias, don Víctor. Muy importante también todas sus intervenciones. Aprendo muchísimo y creo, estoy totalmente de acuerdo. Conozco, me ha mencionado algo, lo del doctorado de la universidad, y me parece que es fantástico atacar el otro frente, no dejar solamente en la máxima, en la cúpula de la educación, cuando necesitamos toda la cadena, desde la escuela misma, donde seguramente ustedes han actuado mucho en Plan Sierra durante muchos años con los campesinos, con los niños, pero necesitamos también los niveles intermedios, porque en los niveles intermedios es donde está toda esa juventud que se va a migrar a la ciudad. Y ahí hay que capturar mucha gente que está en capacidad, que necesitan oportunidades, que tienen inteligencia, que tienen potenciales. Y obviamente también coincidimos, todas las herramientas modernas son útiles, podemos hacer perfectamente agroecología de precisión con esa cantidad de herramientas que hay ahora, los juguetes, como llaman los jóvenes. Pero sí, definitivamente me parece que sería muy, muy deseable que República Dominicana tuviera, al mismo tiempo que haga su doctorado en agroecología, avance en digamos, las líneas donde están las bases, donde va a haber mayor población necesitando educación media y educación superior, es decir, toda la cadena perfecta. Porque ¿de dónde van a salir los doctorantes? Hoy día saldrán los profesores, pero las siguientes generaciones tienen que salir de maestrías y de posgrados. ¿Y cómo alimentamos esas maestrías y posgrados con una masa grande de gente que está en los pregrados y en los primeros estadios de la educación formal? Por lo tanto, el mensaje debía ser igual y ojalá pudiéramos tener un eslabón, un ejemplo en cada uno de esos para que seamos más rápidos en todo este proceso. Excelente. Antes de despedir oficialmente, darle un aviso a los participantes. Eddie Peralta se va a estar poniendo en comunicación con ustedes para organizarse en grupos de acuerdo a las áreas de trabajo y de interés, es decir, café, macadamia, silvopastoril, frutales, o sea, limones, sistemas familiares y el sistema de producción del Centro de los Montones. Se van a dividir en grupos, él lo va a ir organizando. La idea, también se le va a dar los detalles de qué van a hacer, pero la idea al final probablemente sea escribir un paper y además ir, vamos a decir que arreglando el paquete para el taller presencial que se va a hacer en enero, Dios mediante, con los expertos ya aquí con nosotros, trabajando directamente. O sea que esto que van a preparar será parte de ese taller presencial
que van a estar realizando también con los expertos aquí en República Dominicana. Entonces, doctor, un placer inmenso. De verdad que 2 horas nunca serán suficientes para debatir y conocer este tema. Esto es una probadita de todo lo interesante que nos trae y que pudimos aprender el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias también a los participantes por su activa presencia y participación también en este taller tan interesante. Así que nos despedimos. Unas palabras, si usted quiere despedida. Sí, Rosana, un agradecimiento a ti por tanta generosidad, por la moderación tan eficiente y tan buena, la comunicación perfecta. Recibo una retroalimentación muy buena, siento buena energía, muy buena vibra, en las preguntas, en los comentarios, las intervenciones de don Víctor me han servido muchísimo, lo agradezco mucho. Solamente decirles que como en sus líneas de trabajo están, por ejemplo, muchas plantaciones y han desarrollado muy bien el tema de los pinos. Hay silvopastoriles maravillosos con pinos, no se arrepentirán nunca de eso. Se pueden hacer y tenemos experiencias de silvopastoriles con macadamia y con limón. Logramos romper el monocultivo de 90 años de limón en Michoacán con ejemplos silvopastoriles. Esto es posible, es real. Necesitamos esos jóvenes con inteligencia, con habilidades, con capacidades y abrir nuestra mente, abrir un poco nuestra mente, que es posible buscar siempre el ganar, que es lo que buscamos en estos sistemas mixtos de producción. Muchísimas gracias a ustedes, feliz noche. Me siento muy cercano a ustedes y como ya lo mostré, nos interesa todo lo que pasa en República Dominicana. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Gracias, buenas noches, bendiciones. Buenas noches.